Amigas, amigos, gracias por seguirnos y gracias por acompañarnos en esta maravillosa última entrevista del año. Bienvenidas a Diálogos Humanistas, conjuntando mentes brillantes, conociendo filosofías de vida. Yo soy Norberto Hernández y el día de hoy, bueno, pues tenemos una entrevista con justamente broche de oro, para cerrar el año con broche de oro. La verdad es que me siento más que afortunado, me siento galardonado con tener a un invitado tan importante en las filas de Diálogos Humanistas. Esta es una entrevista que ya teníamos mucho tiempo queriendo hacer y bueno, pues justamente es la entrevista de fin de año porque pues es un personaje excepcional, de verdad es un erudito en todas las cosas que nos va a platicar, ustedes ya lo van a conocer, una persona con una trayectoria impresionante, una persona que tiene pues ya más de 19 obras publicadas en forma individual y 23 libros de manera colegiada. ¿Sí? Tiene estudios en filosofía, educación, desarrollo internacional, comunitario, en psicología clínica, psicoterapia. Justamente tiene también su canal de YouTube, que ya hablaremos de eso más adelante. Y bueno, es de verdad un genio en vida. Por eso es que estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerlo aquí en Diálogos Humanistas. Para cierre de año, en esta entrevista de diciembre de 2022, le quiero dar la bienvenida al canal a pues el maravilloso, erudito y sobre todo fantástico ser humano, el doctor Miguel Jarquín. Doctor, bienvenido a Diálogos Humanistas, gracias por darnos la oportunidad de realizar esta entrevista con usted. Pues como decimos aquí en México, oiga, ¿qué se toma con esta presentación que acaba de hacer tan elegante? Como que me acaba de echar la piedra del pípila encima. Muchas gracias por esta presentación tan extraordinaria. Y pues aquí listo, encantado de poder estar en su canal. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, el honor es nuestro. La verdad es que creo que hasta me quedé corto en presentar todo lo que usted ha hecho, logrado, todo lo que ustedes pues tienen en conjunto, porque pues son usted y su pareja, ya hablaremos también de eso. Pero bueno, doctor, yo quisiera pues primero agradecerle en nombre de todos los seguidores del canal y también a título personal por darnos la oportunidad de pues de esta plática. Doctor, ¿podría compartirnos un vida? Lo primero es que curiosamente llego a todo eso que usted dice, porque originalmente mi meta era ser futbolista. Y resulta ser que tuve la fortuna de que estuve en la selección de mi colegio desde primaria. Yo estudié en un colegio de orientación religiosa con los hermanos maristas. Y yo veía jugar a mis profes y jugaban estupendo, entonces yo decía, yo quiero, pues bueno, era seleccionado, era meter goles, era luchar por mi escuela, la camiseta bien puesta y bueno, pues en aquel tiempo, le hablo de los años 50, éramos niños que no teníamos dinero, éramos niños que pues vivíamos al día prácticamente. Paralelamente debo decirle que era un estudiante muy bueno, mi madre era muy exigente conmigo en las calificaciones. Entonces, bueno, era un niño dedicado y al mismo tiempo deportista. Pues mis maestros también me encargaban cosas, por ejemplo, yo tenía buena letra y los maestros me pedían que yo pasara las listas en limpio y a veces hasta que las llevara a la Secretaría de Educación Pública y apenas estaba yo como en quinto de primaria, por ahí, una cosa así, ¿no? Y bueno, ya estando en la secundaria, como le decía, yo me voy a vivir a una casa de formación en San Javier, allá en Querétaro. Estaba interno y ahí empiezo a seguir esta idea del fútbol y la idea de ser un buen estudiante, una persona dedicada, muy lector. Mi madre me introdujo a la lectura desde muy pequeñito, aprendí a leer a los 3 años, entonces pues ya se puede imaginar que los libros empezaron a pasear por la casa y luego por mi escuela. Salía yo que a un pueblito, a otro pueblito, a veces iba ya a alguna ciudad grande, por ejemplo me tocó ir a San Luis Potosí, me tocó ir a Veracruz, me tocó ir a Celaya. En aquel tiempo, bueno, eran ciudades que ya llamaban la atención, aunque eran pequeñas, ya llamaban la atención. Otras veces no, me tocaban ranchos, me tocaban caseríos de 1,000 habitantes, de 2,000, en fin, había de todo.
Y así empecé a dar clases, realmente empecé a dar clases siendo estudiante. Y pues ahí fueron apareciendo primeramente las personas que hoy llamamos personas con requerimientos de educación especial. Y bueno, usaré las palabras de aquella época. El día menos pensado, pues me llegó un ciego, un día me llegó un sordomudo, y así me iban llegando personas en los pueblitos y decían: profe, pues nosotros nos han dicho que usted recibe a quien sea. Así es de que yo aquí le traigo a mi niño y a ver qué hace. Y así fui empezando con este tipo de personas, hasta que un día llegó una señora con un muchacho altote, más grande que ella, más grande que yo ya en aquel tiempo casi medía lo que mido ahora, 1,70 en aquel tiempo, llegué a 1,73, y era un muchacho enorme, y me dice: aquí le dejo a mi niño, a ver qué hace con él. Y yo dije: bueno, pues lo voy a tomar, pero lo suelta y en ese momento se zafa. Y yo dije: ¿y ahora qué pasa aquí? Más tarde supe que lo que tenía ese muchacho era PCI, parálisis cerebral infantil. Y yo me iba justo a hacer una actividad al cerro y al río. Dije: ¿cómo me lo llevo? Bueno, pues lo amarré con unas riatas que estaban ahí los niños de cargar la leña y eso, mi cinturón, y me lo amarré, y ahí vamos para arriba. Y ahí empezó ya toda esta historia con un mundo pues del que no tenía idea. En una ocasión en la zona de Veracruz me llevaron a conocer a un niño saorí. Y yo decía: ¿y qué es eso? Pero era un niño que tenían en una casa, una casita, era un lugar muy pobre, pero limpísimo. La casita tenía 2 cuartos, uno donde entraba la gente y se sentaba alrededor, y otro el cuarto donde estaba el niño. Bueno, pues ya cuando entré a ver al niño, me di cuenta que era un niño con deficiencia mental, con hidrocefalia, estos niños con una gran cabeza y un cuerpo pequeñito. Y ahí lo tenían en el centro, era una especie de Dios. Y el pueblo se sentía bendecido por ese niño. Entonces la gente entraba y le pedía milagros y lo tocaban. Y yo decía: qué impresión, ¿no? Pues qué bien que lo atienden, qué bien que lo tienen. Pero me hacía una pregunta: ¿y dónde está su condición de persona? Como en toda esta historia de estas personas con limitantes, etcétera, ¿dónde está su condición de persona? Total, salí de allí, muy, muy impresionado, porque finalmente me di cuenta que había muchos más niños así en nuestro país y en el mundo. Y en otra ocasión me tocó un lado opuesto, en el estado de Michoacán. Me tocó conocer a un tipo de niños que les llaman niños que tienen piedra. Y eso quiere decir que el niño tiene una gran cabeza, y pensaban que tenía piedra porque estaba en medio, pero una piedra preciosa. Ahí voy, pero cuando llego, en lugar de entrar por el frente de la casa, entramos por el corral. Y directamente fuimos a dar al chiquero, donde estaba, pues ya se imagina, todo el lodazal, porque en aquel tiempo los marranos vivían como Dios les daba a entender, de la comida que se tiraba, en fin. Y ahí estaba el niño, desnudo, con los animales. En ese momento le digo a la señora: oiga, señora, pero, dice, mire, Dios me lo dio así, y yo no entiendo nada, no tiene lenguaje, no aprende a ir al baño, ahí se hace sus necesidades donde sea, no ve bien, todo el tiempo está babeando, hay Dios que le ayude, yo no puedo hacer nada. Y así descubrí esos famosos niños que también eran deficientes mentales, hoy están dentro de lo que se llama discapacidad intelectual, pero la sorpresa fue muy grande cuando me entero que en alguna ocasión unos padres que tenían un niño así, el señor se puso una borrachera terrible y en medio de la borrachera tomó el machete y le partió la cabeza. Esto para meter la mano y ver si efectivamente llevaba allí la piedra dichosa. En ese momento me di cuenta que el mundo de las personas que yo llamo excepcionales
es un mundo del que no tenemos. Es muy fácil hablar hoy de la inclusión y es muy fácil hablar de la integración. Bueno, eso fue en los decenios anteriores, pero en la práctica resulta muy complicado. Y voy a aprovechar contarle una anécdota graciosa. Resulta ser que llega una persona al restaurante, a un restaurante cualquiera, muy elegante el restaurantito y toda la cosa, así como con esta idea de la inclusión, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo están las damas, los caballeros y los otros? Y entonces le dice, porque aquí usamos un lenguaje inclusivo porque somos inclusivos. Y entonces el comensal le dice, son muy inclusivos. Uy, sí, muy inclusivos. Oiga, ¿tienen rampa para que puedan entrar las personas en su silla de ruedas? ¿Tienen baños especiales para las personas que requieren de un baño diferente? Y le empezó a preguntar cosas y la otra todo contestaba, no. Es una farsa esto. Verdadera inclusión, nos faltan kilómetros todavía y sobre todo en la cabeza y en el corazón para poder aceptar al diferente. Bueno, pues así fue mi llegada al mundo de la educación especial y entonces dije, caray, pues aquí creo que hay un puente entre el campo de la educación y el campo de la terapia. Y bueno, yo termino después la licenciatura en filosofía, luego ya empiezo las maestrías en educación, luego el doctorado y esas cosas. En el Inter decido estudiar una maestría en terapia y hago este puente efectivamente, ¿no? Hoy me sigo dedicando a esto, por un lado tengo mis clases, el mundo docente, por otro lado tengo el mundo de la psicoterapia y un área que me fascina trabajar es el desarrollo comunitario. Doctor, con todo esto que nos mencionas, que es muy interesante, ¿tú cómo definirías entonces la condición humana? Esta parte de ser dignamente tratado como humano, ¿tú cómo lo definirías? Norberto, pues una pregunta nada simple, ¿verdad? Hay kilómetros de literatura sobre ese tema, pero voy a ir de manera rápida desde el enfoque donde yo trabajo, que es la filosofía existencial personalista. Para nuestra filosofía, para la inspiración de esta filosofía, el tema clave es la relación, pero la relación por excelencia que se llama encuentro, no cualquier tipo de relación, sino la relación que es el encuentro. Y que Martin Buber ha puesto en dos palabras que es yo-tú. Las pone con un guioncito y en realidad no son dos palabras, son una sola palabra que en el lenguaje significa yo-tú, estamos unidos. Y Gabriel Marcel también usa esa palabra, el tú, y dice que el yo solo es un yo hasta que es llamado por un tú. A partir de aquí, el pensamiento personalista apuesta a que la dignidad de la persona se basa justo en esta relación de encuentro, que no es el yo el que se descubre a sí mismo, sino son los ojos de los demás los que descubren al yo. Y esto me lleva a postular a mí que en realidad el yo no existe, el yo no es un ser, el yo es un movimiento, es una respuesta al otro. Yo solo digo yo cuando alguien me llama. No tiene ningún caso decir yo a lo chiflado, ¿verdad? Ay, yo soy. Y a mí qué me interesa, ¿verdad? Yo soy para ti. Yo soy delante de ti. Y bueno, pues la dignidad de la persona se basa justamente en este cara a cara. Y de ahí viene el privilegiar la palabra persona como rostro. El que afronta, el que se enfrenta, el que se pone delante del otro. Pero este afrontamiento solo tiene sentido a la luz de una comunidad. Y esta comunidad se construye a partir del ordo amoris, es decir, del amor que ordena nuestra existencia. Y bueno, pues esto nos lleva a ver que la condición humana en la práctica se traduce, siguiendo a un autor que es Emmanuel Levinas, en la justicia al otro, a ese diferente. Y tenemos que reconocer que en esta condición humana, que ya es la forma concreta de encarnar
esta visión de la persona, pues a veces fracasamos. Y fracasamos en muchos actos de justicia, fracasamos en muchos proyectos que hacemos. Sin embargo, la invitación es a que esos fracasos se conviertan en pruebas de existencia, que de alguna manera nos permitan no sacar la fuerza de nosotros, sino diseñar, crear la fuerza entre nosotros. Y entonces la propuesta va en el orden de no trabajes solo, no quieras hacer las cosas del yo que se vuelve como el protagonista de esta historia de Occidente, sino el nosotros, desde una visión comunitaria. Y creo que hoy más que nunca, Norberto, quisiera yo hacer un llamado, una invitación a las personas. El futuro se está abriendo hacia lo comunitario, no hacia lo individual. ¿Cuál es la receta, doctor, para empezar con el ABC de el amor y el desarrollo comunitario? Y bueno, no hay una receta, pero sí en el pensamiento personalista, Emmanuel Mounier puso algo que llama líneas de pensamiento, líneas de acción, y yo daré algunas líneas que pueden ilustrarnos. Tomás Moro tenía una visión comunitaria, justamente, no como hoy, era una visión comunitaria apenas naciente, apenas en germen, pero bueno, era una visión utópica. Pero utopía, en Tomás Moro, claro, siguiendo el origen de la palabra, ese lugar no existe. Pero la utopía hoy significa, pero hay que construirlo. Si vamos de allí, ¿qué cosa es lo comunitario? ¿Cuál es esta visión comunitaria? El punto de partida del pensamiento personalista es que la comunidad es lo primero, por así decirlo. Si pudiéramos usar una expresión, la comunidad es el espacio en donde la persona surge. Y hay comunidades que favorecen más los procesos de personalización y hay comunidades que favorecen menos los procesos de personalización. Hoy estamos en comunidades que lo favorecen poco en general, favorecen más la visión individualista. Sin embargo, ya hay muchos proyectos en los que se está favoreciendo esta visión de la persona dentro de la comunidad. Yo tengo un diplomado que se llama Personas en Acción, y es un diplomado muy sencillo en el que leemos a ciertos autores del personalismo comunitario, de la visión comunitaria, y la idea es que a partir de ellos vayamos inspirando proyectos concretos desde la visión comunitaria y luego nos reuniremos a escribir. Queremos publicar un librito con los resultados de este trabajo que estamos emprendiendo. El primer punto es aceptar la vida de la comunidad como el principio en donde la persona se gesta. Lo segundo es ver que esta comunidad solo se crea, se construye a partir del amor. Emmanuel Mounier tiene una frase muy buena. Dice, no basta un grupo de personas para decir que hay una comunidad, hay que construirla. Y bueno, pone el paralelo. Así como la persona se conquista, la comunidad se construye. Entonces hay que trabajar en la construcción de la comunidad. Es algo que hay que hacer. La siguiente pista o la siguiente línea de reflexión tiene que ver con lo que yo llamo las habilidades básicas o competencias, ya que hoy está de moda el término, las competencias básicas de la comunicación existencial, no de la comunicación en general, ni de la comunicación de información, sino la comunicación existencial. ¿Cuánto en el amor no nos hemos dicho, ¿no? Y no de información, ¿estás de acuerdo? Sino de ese corazón que le habla al otro corazón. Bueno, pues a eso me refiero con estas competencias básicas de la comunicación existencial. No de la información, no del conocimiento, no del te narro la anécdota, sino te comunico de corazón a corazón lo que estoy viviendo. Y bueno, creo que esas serían algunas de ellas. La última que yo pondría es la importancia de la esperanza.
Amigas, amigos, yo sé lo que están pensando, no se preocupen, vamos a tener una segunda parte. Yo sé que ya esto está en el punto pues maravilloso, ¿verdad? De seguir aprendiendo. Espero que estén tomando nota de todo lo que nos está diciendo el doctor el día de hoy, porque de verdad es una cátedra, ¿sí? Y yo espero que todas las personas que nos siguen pues lo estén pues aprovechando con esto que nos comenta. Gracias por vernos, de verdad, dejen sus comentarios, dejen sus likes, gracias por suscribirse, gracias por ver este video y no se preocupen, vamos a tener una segunda parte de esta maravillosa conversación y yo creo que vamos a tener hasta 3 y 4. Ese va a ser nuestro regalo en esta Navidad y bueno, pues gracias por vernos. Y doctor, muchísimas gracias por pues su tiempo en esta primera parte. No se preocupen, nosotros continuamos. Esperen las siguientes cápsulas.